Hola a todos, esta es la clase número 23 del curso de Análisis 3. Es la segunda clase de Fourier, ya hemos aprendido algunas cosas interesantes y podemos encarar el problema de ver por qué suena distinta una guitarra limpia de una guitarra distorsionada. Vamos a analizar algunas cuestiones que nos faltan, un par de funciones y después analizaremos el sonido que viene. Nos vemos. Bueno, pero antes de ver esto, que es muy interesante, vamos a recordar un par de cosas que necesitamos para esta clase. Primero, bueno, esta es la clase número 23, como ya dije antes. Lo que sabemos son un par de cosas, que si la función es generalmente continua, o sea, continua a trozos, no diverge en ningún punto en el intervalo menos pi y los límites laterales existen, entonces se puede escribir su serie de Fourier, que significa que puedo hacer las integrales para calcular los coeficientes. Ahora, si la función es L2, o sea, si su norma o su valor al cuadrado, si es real, es integrable en el intervalo menos pi, lo que sabemos es que la convergencia media cuadrática, ¿sí?, se cumple, lo que significa que el límite para n tendiendo a infinito, este n es el n hasta el cual sumo la serie de Fourier, tiende a infinito de la función menos la serie, ¿sí?, norma al cuadrado. Eso tiene límite cero, que significa que en total, en el intervalo menos pi a pi, la diferencia entre f y la serie ¿sí?, tiene integral nula. Bueno, esto es la integral que nos interesa, la convergencia que nos interesa, pero lamentablemente no nos dice qué es lo que pasa punto a punto. De hecho, sabemos que puede haber una cantidad infinita de puntos a los cuales la serie no converja, pero en promedio, en valor medio, la convergencia está garantizada. Una cosa que nos dijimos la otra vez y que en el caso de la serie de Fourier tiene un nombre particular porque ustedes saben, una serie de Fourier es una serie, son funciones continuas, con lo cual hay que rever toda la teoría que se sabe. Es lo que sucede con la que llamamos condición, si quieren, necesaria para la convergencia de una serie, que en este caso se llama lema de Riemann-Lebesgue, que si la función es L1, o sea, integrable en el intervalo menos pi, la forma que habitualmente la vemos es que el límite de a sub n y b sub n es cero. Como sabemos, eso no garantiza que la serie de Fourier converja siquiera en algún punto, pero bueno, si es L1 sabemos que eh, los coeficientes a n y b sub n van a tender a cero. Y después tenemos la convergencia puntual. La convergencia puntual sí nos dice qué es lo que se cumple punto a punto en la convergencia de la serie. Entonces, si la función es L1, o sea, integrable, la suma, ¿sí?, la suma de la serie de Fourier converge, ¿sí?, a la semisuma de los valores laterales derecho e izquierdo de la función en ese punto. Si la función es continua, será el valor de la función, y si la función es discontinua, será a la mitad del salto. Y ahora un resultado muy interesante que ya se llama teorema de Parseval. Si una función es L2, vamos a ver que se cumple una relación muy linda entre la norma de la función y los coeficientes. Es una especie de, vamos a ver, teorema de Pitágoras con infinitas componentes. Recuerden que las componentes a sub n y b sub n son los coeficientes que, multiplicados por las funciones senos y cosenos, nos forman la serie de Fourier, nos forman la función. Las senos y cosenos forman una especie de base muy particular, primero porque tiene infinitas componentes y segundo porque no cualquier combinación lineal nos da una, si quieren, función del espacio, sino aquellas que cumplen con ciertas condiciones, por ejemplo, que la serie va a converger. Bueno, todo esto lo vemos muy más o menos. Subí un texto de Prelat que explica bien todo esto para los que tengan tiempo y está excelente. Bueno, entonces vamos a escribir la norma al cuadrado de la función, que es el producto interno de ella con sí misma.
¿sí? Bueno, de un lado pongo la función, del otro lado pongo la serie, y fíjense, si empezamos a hacer la distributiva entre ambos lados, nos queda primer término, acá hay un conjugado, nos queda a sub 0 conjugado por el no conjugado, o sea, es norma a sub 0 al cuadrado, perdón, me equivoqué, 2 por 2, 4, por la integral de entre menos pi y pi, la diferencial de x, más. Ahora fíjense, todos los demás términos que nos quedan, este es el más fácil, van a ser multiplicación, van a ser productos de uno de este lado por uno de este lado. Y sabemos que son ortogonales, con lo cual los únicos que van a sobrevivir son los que son iguales a ambos lados. Por ejemplo, acá no escribí los senos y los cosenos, es simplemente la serie. Me va a sobrevivir un coseno, por ejemplo, acá con el mismo coseno de este lado, ¿sí? O un seno de acá con el mismo seno del otro lado. ¿Qué va a sobrevivir? Va a sobrevivir una suma, ¿sí?, de los cada a sub n, ¿sí?, módulo al cuadrado por la integral entre menos pi y pi del único que sobrevive de coseno cuadrado de nx diferencial de x, ¿sí?, más lo mismo con los b sub n, ¿sí? Todos los demás son 0, menos pi a pi seno cuadrado de nx diferencial de x. Bueno, ya vimos que este resultado es pi, este resultado también es pi, o uno hace la cuenta o hace la cuenta, digamos, no hay muchas opciones. ¿Y qué me queda? Me queda, acá quedan 2 pi, ¿sí? Entonces me queda pi por a sub 0 cuadrado sobre 2, a sub 0 cuadrado sobre 2, más todas estas cuentas, todas estas integrales dan pi, con lo cual puedo sacar también un pi de factor común y me queda a sub n más b sub n, ambos normas al cuadrado. A esta identidad, esto lo podemos llamar como la norma de f al cuadrado, a esta identidad, que es la integral entre menos pi y pi, de f de x por f conjugado de x, se llama teorema de Parseval. Fíjense que este pi suele ponerse de este lado en la ecuación, pero es lo mismo. Lo que nos dice es que la norma de la función es igual a la suma de todos sus coeficientes al cuadrado. Si son complejos será la norma al cuadrado, y si no será los coeficientes directos. Ahora nos quedan un par de cosas interesantes. Extensión par e impar. Cuando uno tiene una función definida, no entre menos pi y pi como teníamos hasta ahora, sino entre 0 y pi, todavía no cambiamos de escala, lo vemos dentro de un rato, uno puede hacer varias cosas. Puede hacer, por ejemplo, uno tiene una función definida entre 0 y pi, ¿sí? Uno tiene una función que es así. Entonces uno puede decir, bueno, me molesta que esta función esté entre 0 y pi, la quiero simétrica entre menos pi y pi. Entonces tengo que inventar la parte de entre menos pi y 0. Hay muchas formas de inventarlas, pero hay dos que son particularmente interesantes. Una es lo que se llama la invención, en realidad no se llama invención, se llama extensión par, donde uno lo que hace es extender esta función de forma par entre menos pi y pi. Y después está la extensión impar, que lo que uno hace es inventar lo que falta, pero de forma impar. ¿Sí? Estas dos extensiones tienen un par de propiedades que ahora las vemos. Empecemos con la extensión par, ¿sí? Con esta extensión par. Vamos a definir una función fp que es igual a la función entre 0 y pi, por supuesto, y entre menos pi y 0 también es igual a la función. Entonces va a ser, esto es una llave, no es una integral, va a ser f de menos x, si x está entre menos pi y 0, acá podemos poner abierto si quieren, no hay problema, y f de x, si x está entre 0 y pi. ¿Eso qué significa?
que vamos a generar una función par. Ya sabemos que si es una función par no va a tener las componentes impares, o sea, los n. Con lo cual ya podemos decir que b sub n es igual a 0 para todo n. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo voy a calcular los a sub n? A sub n van a ser la integral entre menos pi y pi de esta función par por el coseno de nx diferencial de x, acá va x, y esto es igual a 2 veces la integral entre 0 y pi de f de x coseno de nx diferencial de x. Esto, fíjense, tiene en general, ¿sí?, un periodo distinto de la función original. ¿Sí? Pero entonces ya calculamos entonces que la función par va a tener los a sub n como los dobles, ¿sí?, de estas funciones. Fíjense una cosa, otra cosa, que la función original está definida en un intervalo pi, ¿sí? Y esta función parece tener periodo 2pi. Bueno, dependerá del cálculo de cada una si tiene periodo 2pi o no. Vamos a hacer entonces que f de x va a ser igual a la suma, ¿sí?, bueno, el a sub 0 sobre 2 más la suma de los a sub n coseno de nx, donde estos a sub n están calculados con esta fórmula. Lo mismo vale para la función impar. La función impar de x va a estar definida de manera muy parecida a la del par, solo que le cambió el signo a la parte negativa entre menos pi 0. Y lo que nos va a dar entonces es que los a sub n van a ser 0 para todo n, ¿sí?, mayor o igual que 0, esta vez hay que ponerle el 0, y los b sub n van a ser igual que antes a 2 veces la integral entre 0 y pi de f de x seno de nx diferencial de x. ¿Sí? 2 veces t2 es por el par, ¿sí?, es la misma cuenta que antes. Habitualmente solemos preguntar cuáles son las 3 extensiones posibles, como si hubiera solo 3. En realidad las que consideramos son solamente 3. Y lo que tenemos en realidad es, si tenemos una función definida entre 0 y pi, si tenemos una función definida entre menos pi y pi, no hay forma de extenderla de forma impar, ya está en un intervalo simétrico. Pero una función desarrollada entre 0 y pi, ¿sí?, la podemos hacer o desarrollarla entre 0 y pi, fíjense que esto tiene un periodo pi, no tiene periodo 2pi, o desarrollarla de forma par o de forma impar. Estos 3 desarrollos suelen ser distintos, salvo si tienen muchas características fuertes la función. Estos desarrollos suelen ser, ¿sí?, suelen ser los 3 que consideramos, no son los únicos 3, pero por ejemplo, si uno tiene esta función, ¿sí?, entre 0 y pi, y uno desarrolla esta función, lo que vamos a tener como desarrollo en serie de Fourier va a ser una función de periodo pi que va a repetirse cada pi de esta manera, ¿sí?, etcétera para allá y etcétera para acá. Si en cambio tenemos la misma función, pero queremos hacer una extensión par, por ejemplo, vamos a tener esta función. Bueno, es imposible dibujarlo bien. Lo que vamos a tener es una especie de onda distinta a la anterior. No quiere decir que sea continua, no quiere decir que sea discontinua, nada. Este ejemplo que agarré solo porque lo puedo repetir. Esta sería la extensión par. Y la extensión impar, ya más o menos se imaginan, es esta extendida de forma impar al otro lado, entre menos pi y 0. ¿Qué me queda? Me queda esta. Fíjense que en este caso esta y esta se parecen, más o menos se parecen, porque esta tiene periodo pi y esta tiene periodo pi y esta tiene periodo 2pi. Pero bueno, estas suelen ser las extensiones que usamos. ¿Qué pasa entonces con el cambio de escala? Cuando uno pasa de funciones que tienen periodo de menos pi a pi, ¿sí?, de menos pi a pi, y las desarrolla en series de Fourier, y con otras funciones que no tienen periodo 2pi, sino tienen periodo, no sé, menos t a t, cualquier cosa. Incluso pueden estar definidas, como vimos recién, de 0 a algún valor, de 1 a algún valor. Mientras uno tenga todo el intervalo entero de la función, uno lo puede desarrollar en serie de Fourier.
Que esté corrida no significa nada. Pero bueno, el cambio de escala no tiene ningún secreto para ustedes a esta altura, porque ya sabemos que las funciones desarrolladas en serie de Fourier son desarrolladas usando funciones que tienen el periodo de la función original. En el caso de una función de periodo 2pi, las funciones que se usan son el seno y el coseno, que tienen periodo 2pi. Si uno tiene una función que no tiene periodo 2pi, sino tiene periodo, no sé, p, entonces hay que usar funciones con periodo p. Y las funciones que tienen periodo p son las funciones coseno, por ejemplo, coseno de n, 2pi sobre p por x. Fíjense que lo voy a poner en rojo, este cambio de escala, ¿sí?, es el que me lleva de una función de periodo 2pi a una de periodo p. Lo mismo que para el seno. ¿Sí? Bueno, no hay ningún secreto. En realidad no hay ningún secreto, es exactamente lo mismo. De hecho, muchos libros empiezan con series de Fourier definidas en periodos distintos de 2pi. Y nosotros solo porque, nada, por empezar un paso más atrás, empezamos con funciones de periodo 2pi. Pero no tiene ningún secreto. De hecho, los coeficientes que van dentro de los cosenos, que son los que me llevan a distintos periodos, son simplemente 2pi sobre el periodo nuevo. Los a sub n se calculan como la integral entre menos p sobre 2 y p sobre 2 ¿recuerdan que iba 1 sobre pi? Bueno, 1 sobre pi es la mitad del periodo. En este caso también p sobre 2. De f de x por coseno del periodo que corresponda. Y en el b sub n también, 2 sobre p por la integral entre menos p sobre 2 y p sobre 2 de f de x seno de n 2pi sobre p por x diferencial de x. Ahora tenemos toda la información que necesitamos. Vamos a ver si analizamos un poco un par de funciones que desarrollamos en serie de Fourier y finalmente vamos a ver qué es lo que pasa con el bendito distorsionador de la guitarra. Bueno, llegamos a la parte divertida. Finalmente, con esto que vamos a ver ahora, vamos a entender qué es lo que hace un distorsionador en la guitarra. Vamos a entender Fourier y vamos a probar análisis 3, por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo se comportan los desarrollos de estas tres funciones. ¿Cómo se calculan los coeficientes? Ya lo saben. Hicieron la suma con el soft que les dio Nelly. Vamos a analizar un par de cosas distintas que tienen que ver con la convergencia cuadrática media de una función que es como esta, discontinua, o como esta, que también es discontinua, y esta función que son parabolitas, ¿sí?, que es continua. Vamos a ver que las dos primeras son más o menos iguales los comportamientos en algunas cosas, y la tercera no, es un poco distinta. Las ecuaciones calculadas, los coeficientes ya los sabemos, son la de la función cuadrada. Fíjense que cae como 1 sobre n, porque la función esta es discontinua. No se nota, pero piensen que estas cosas verticales no están. Todo este análisis lo hice usando el Octave, para aquellos que dicen Gmail, o Octave para aquellos que dicen Gmail, pero es como para quien no lo conoce, es como una especie de MATLAB, pero de código abierto o algo parecido, y es muy bueno, realmente es muy interesante. Bueno, el de la onda triangular está el diente de sierra, también estos cosas verticales no están, y el de la función cuadrada es bueno, fíjense, el de la onda cuadrada, que es discontinua, cae con 1 sobre n, con lo cual va a converger, si quieren, más o menos, lo mismo que la función de diente de sierra. En cambio, la de la onda continua, la parábola, va a converger más lindo, porque es una función continua, entonces converge uniformemente la serie. Entonces, fíjense, función continua. Estoy poniendo lo mismo que hizo Nelly en la clase, una serie de términos. Fíjense que todos están escritos entre menos pi y pi, están normalizados. Fíjense que el pi está por acá, y el menos pi y el pi están por acá, más o menos no grafican unidades de pi.
el octave ni ninguno. Entonces fíjense que un solo término ya tiene bastante aproximación. Si vamos a algunos términos más, por ejemplo, estos creo que son 4 términos. Lo tenía anotado por ahí, no sé dónde lo puse. Fíjense, orden 5, ya estamos casi esencialmente. Salvo estas partes de acá arriba, donde precisamente la función no es derivable. Las aproximaciones de la función empiezan a ser un poquito mal, pero en todos los otros puntos, la aproximación de la función con 5 términos ya es buenísima. Con orden 10 ya queda muy poquitita diferencia. El resto de la función está perfectamente aproximada, y si uno se va a orden 20 ya casi no se puede notar la diferencia entre la función y la serie de Fourier. Si uno hace un zoom a la parte de la puntita, ¿sí?, donde la función no es derivable, fíjense que aproxima bastante, pero si quiere uno un poco más de precisión va a necesitar más términos. Estamos en orden 20. ¿Sí? Bueno, la cosa es que es razonable esto que pasa. Si uno aproxima una función continua con funciones continuas, va a funcionar mejor que si uno aproxima funciones discontinuas con funciones continuas. Y acá tenemos bastantes términos, creo que estos son todos juntos. Y fíjense, esto que está acá, esta curva que está acá al costado, esta, es la diferencia cuadrática media, o sea, la norma cuadrática. ¿Sí? Es la suma entre menos pi pi de la función menos la serie módulo al cuadrado. ¿Sí? Todo sumado. Fíjense que cae a 0 bastante rápido. Fíjense que ya cuando uno tiene 10, esto es en cantidad de términos, ¿no? La cantidad de términos de la serie. Si uno tiene 10 términos, ya bastante chiquita es la serie. Igual vamos a ver un poco más precisamente esto. Cuando uno llega a una función discontinua, la cosa empieza a ponerse más peliaguda, porque fíjense que con pocos términos tenemos una función muy más o menos. Si uno pasa a orden 5, uno tiene un montón de onditas, pero la aproximación es bastante pobre. Sobre todo esto que aparece acá, que se los contó Nelly, que es el fenómeno de Gibbs. Yo siempre cuento, Gibbs hizo la investigación en 1850, con la gallina dándole vuelta, y sin calculadora. Yo lo hice en Octave, esto en un rato, sabiendo cuál es el desarrollo, y si no sé, lo hago en un rato. Me meto en Wolfram, encuentro el desarrollo, me meto en Octave, hago la cuenta y estoy en un rato haciendo la teoría del fenómeno de Gibbs. Gibbs tenía una pluma, gallinas dando vuelta, y no tenía calculadora. La cuestión es que, fíjense, que cuando uno aumenta el orden, estos piquitos no desaparecen. De hecho, la relación de altura se mantiene, pero lo que va a suceder es que el área va a disminuir. ¿Sí? El ancho de esos piquitos va a disminuir, con lo cual la contribución en área va a tender a 0. Eso es lo que pasa. La altura se mantiene, pero el ancho se hace más pequeño, con lo cual en la integral cada vez contribuyen menos. Ese es esencialmente el fenómeno de Gibbs. 20. Fíjense que en 20, en la función continua, estábamos bárbaros. Acá tenemos onditas que se ve que claramente no les gusta. Fíjense que las ondas cuando se aproxima a un salto, ¿sí?, es como que se van preparando para pasar de este valor a este. Fíjense que son 20 senos los que estamos desarrollando. Entonces son funciones perfectamente continuas. No tiene ningún problema hasta esta altura con 20. Lo que quiero decir es que tiene que dar un salto con suma de funciones continuas. Entonces tiene que, voy a decir una brutalidad, tomar carrera la función para pasar de un punto a otro. ¿Sí? Vamos a borrar un poco, no sé por qué no puedo borrar hoy. Bueno, 50. Fíjese que con 50 tenemos las onditas, y este piquito que les contaba se hizo más finito. El alto constante, piquito no tanto. Y fíjense que esto es en función de n, ¿sí?, la suma cuadrática, el error cuadrático medio, si quieren, la dispersión, si quieren, la norma cuadrática de la función menos la serie, tiende a 0, pero más dulcemente, más suavemente. O sea, vamos a necesitar muchos más términos para tener una buena aproximación, cosa que es razonable, y eso es lo que significa que la convergencia sea mala. Fíjense que si uno va para atrás, vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás.
Si uno se fija en cómo es el desarrollo, la función esta que estamos ahora, ¿no? La función del diente de sierra, los términos caen con n, con lo cual, ¿sí?, la contribución del seno n va con 1 sobre n. El término n igual a 10 aporta un 10% del de n igual a 1. Si recuerdan de física 1 o de física 2 o de alguna materia de física, cualquiera, física n, recuerdan que las amplitudes al cuadrado tienen que ver con la, si quieren, potencia, con la intensidad, con la energía que fluye o lo que sea. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la contribución del seno de nx a la, si quieren, cantidad total, iría con n cuadrado. Algo así como lo que le pasa a Parseval. Entonces, con n cae como n cuadrado. Acá vamos a tener una caída a la cuarta, pero fíjense que vamos a tener problemas en las funciones discontinuas porque vamos a necesitar más términos para aproximar mejor la función. Recuerden esto, porque eso es lo que hace un distorsionador de una guitarra o bajo o lo que sea. Vamos a donde estábamos recién. Fíjense, estábamos acá. ¿Sí? Bueno, fíjense lo que pasa antes del salto de la función de dientes de sierra, tenemos todas estas que al cuadrado no se anulan, pero son cada vez más finitas, entonces contribuyen menos al valor del integral. Y así tengo un montón de términos y podríamos pasarnos toda la tarde. Acá va a pasar algo parecido. ¿Sí? La onda cuadrada, constante, es una onda cuadrada. Recuerden que estas verticales no están, es porque lo grafiqué con línea. Pasa lo mismo, fíjense, los mismos cuernitos. Esto vi que el otro día lo estaban viendo con Nelly. Y la convergencia cuadrática, ¿sí?, también es pobre. ¿Qué tan pobre? Y acá es donde comparamos esto, lo que me interesa comparar. Fíjense, esto es en función de n, cantidad de términos. No hice muchos términos porque tampoco se ve mucho más después de esto. Las funciones discontinuas, la verde y la roja, caen a cero, porque eso es lo que dice nuestro teorema de que va a converger en cuadrática media, pero converge muy lastimosamente, fíjense, en el 50 estamos por acá. No tendió a cero. En cambio, una función continua necesita mucho menos términos para que el error sea despreciable. Una onda continua, ¿sí?, vamos a necesitar pocos términos para representarla. Una onda discontinua vamos a necesitar más. Eso es lo que quiere decir que la convergencia sea mejor o sea peor. Vamos a la guitarra. Arriba tenemos la onda de la guitarra, lo que se llama limpia, que es esto que escuchamos acá. Y esta de acá abajo es la de la guitarra distorsionada, que es esta que escuchamos ahora. Tengan en cuenta que todo esto que hice, lo hice con el micrófono de este microfonito del auricular, lo hice con un amplificador pequeño, lo hice con la computadora, no con un análisis de señales ni nada. Pero es bastante bueno que la guitarra, mejor dicho, que la onda sin distorsión, no suene, bueno, ya lo escucharon cómo suena, se vea casi como un seno. Me sorprende que haya dos componentes. ¿Sí? Pero eso porque es tan interesante que debería dar una clase de 2 horas, primero aprender y después dar la clase de 2 horas de todo este análisis. Pero fíjense, es una onda como si fuera un seno, más o menos un seno, son 2, 3 senos, como mucho. En cambio la de abajo, fíjense que aparte de ser más fea, ¿sí?, hace más metal pesado, empiezan a tener partes verticales, ¿ven? Empieza a tener partes verticales como acá, acá. ¿Eso qué significa? Que se está haciendo discontinua la función. ¿Qué es lo que hace un distorsionador? Un distorsionador, aquellos que tengan una mínima idea de música saben que distorsión es una palabra que no existe. Hay 10 millones de pedales de distorsión, efectos y lo que sea. Todos hacen cosas distintas. O sea, todos hacen algo distinto con el espectro de Fourier, con las funciones periódicas. Un distorsionador en general, un overdrive, por ejemplo, lo que hace es saturar la señal. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasa de cierto nivel de amplitud,
¡pa!, lo manda al máximo. ¿Por qué? Porque no tengo idea cómo se hace, ustedes los electrónicos tendrán más idea que yo, pero cuando pasa de cierto nivel lo que hace, ¡pa!, bueno, esto vale acá. ¿Ven? Lo va haciendo como cuadrado. Y hace algunas cosas más, como estos piquitos. Váyase a ver lo que hace uno, lo que hace en este pedal, mala la grabación con el micrófono. Todo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función que es suave, ¿sí? Una función suave, una función continua, y abajo una función discontinua. ¿Cuál vamos a necesitar para representarla? Más términos. Bueno, lo que hice fue precisamente eso. Como las funciones de onda no tienen una expresión numérica, no tienen una expresión funcional, lo que hice fue hacer un ajuste con 15 senos y 15 cosenos. ¿Sí? Hice un polinomio de Fourier con 30 términos, 15 senos y 15 cosenos. Y ajusté las dos funciones de onda. Fíjense que esta se ajusta bastante bien. ¿Sí? En toda la superficie, en todo el recorrido se ajusta bastante bien. Y esta tiene algunos pequeños problemitas porque tiene como unas ondas. Y lo que me interesa ahora es mostrarles por qué suena distinto una guitarra limpia de una guitarra distorsionada, porque los que van a sonar distintos son los armónicos de la fundamental. Acá lo que puse es el cuadrado de la amplitud de cada uno, que tiene que ver con la contribución que uno escucha. Fíjense, la guitarra limpia son ¿cómo se llama? X, son las X azules. Que como esto está en semilog, fíjese que siempre están por debajo de las de distorsión, que son los circulitos rojos. Fíjese que hay dos dibujos por cada número. Eso es porque puse al seno y al coseno con el mismo n. Entonces, fíjense, acá tengo una que está por encima y otra que está por debajo. Esta seguramente debe ser el coseno porque era una función más impar la que había puesto. Pero fíjense que las guitarras, el limpio está por debajo y el distorsionado por encima. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos más armónicos en la distorsionada que en la guitarra limpia. Eso hace que al oído suene más suave. Cuando uno mete una sola frecuencia, si ustedes tienen, pueden ir a YouTube, busquen un 440, la 440 y lo escuchen. Es un sonido muy suavecito. Ahora pongan Mannheim o cualquier grupo de rock pesado, cualquier thrash metal, alguna cosa, y van a escuchar quizá la misma nota, pero casi no lo reconocen. ¿Por qué? Porque tiene un montón de componentes más en la onda. Acá se ve clarísimo, salió bastante de casualidad, pero lo que podemos ver es que la cantidad de componentes de alta frecuencia que tiene la onda distorsionada es mucho más grande que la cantidad de componentes que tiene la onda pura. Eso es lo que les quería mostrar. Eso me pareció re interesante. Obviamente esto hecho seriamente debe estar quizá en YouTube, en algún lugar en internet, la verdad que no lo encontré, tampoco busqué mucho, lo quería hacer yo con mi guitarrita, con mi pedal de distorsión, a ver si funcionaba y sobre todo mostrárselos a ustedes. Lo discutimos en la clase y bueno, nos cruzamos y nos vemos. Muchas gracias por la atención, salió larguísima la clase, pero espero que les haya interesado. Nos vemos.